Hoy vamos a continuar con el tema 2. Biólogo, presente, soy Paola. Paola Lord, ok. Déjame, Lord Paola. Bien, chévere. Entonces, vamos a seguir con el tema 2, que tiene que ver con la normalidad de los datos y cómo corregirla, pruebas para medir normalidad. Les muestro el sílabo. A ver si... Ok, ya deben estarlo viendo, el sílabo de esta sección. ¿Ya lo ves, Eric? Sí, profe. Se llama inferencia basada en dos muestras, evaluar la distribución de los datos y emplea pruebas paramétricas y no paramétricas para inferir sobre la diferencia entre dos poblaciones de datos. Entonces, ¿cuándo vamos a tener el uso? Bueno, ya ustedes lo vieron en el ejercicio que hicieron, como la prueba TD-Student o la comparación de dos muestras es común en estadística. Si fuéramos a comparar los datos de ustedes, la altura de los caballeros y la altura de las damas. Vamos a hacer un ejercicio de estos ahorita en clase. Vamos a medir entonces la normalidad de los datos y la homogeneidad de las varianzas. Esos son vamos a ver por qué es importante esas mediciones. Vamos a hacer pruebas para medir homogeneidad y normalidad, homogeneidad de varianzas y normalidad de datos. Vamos a medir los mecanismos para corregir la falta de normalidad y homogeneidad. Vamos a ver cómo estimamos el tamaño de una muestra que nos interesa en biología. Vamos a proyectar la prueba TD-Student para muestras independientes y muestras pareadas. Y finalmente vamos a terminar el capítulo con las pruebas no paramétricas para medir dos poblaciones, como es la prueba de Wilcoxon, y una prueba muy rápida, que es la prueba del signo. No creo que nos dé tiempo de verlo hoy, pero la próxima clase, el lunes que viene, vamos a terminar este capítulo que es corto y relativamente sencillo de manejar, pero es fundamental porque ustedes se habrán fijado que las comparaciones de dos muestras es muy común en estadística. Entonces vamos a pasar ya al a los ejercicios de Excel. Paro de compartir y me voy a ver si lo tengo. Okay. Bien, entonces, ok, Eric, dime tu talla, ¿cuánto mides? 1,69 m. Ajá. Michael. 1,63, profe. Ajá. Otro caballero que no lo puedo ver todos en pantalla. Vamos a ver si lo pongo. John Smith. También, profe, 1,63. ¿Cuánto? John Smith, dime cuánto. 1,63. 1,73. ¿Sí? 60. 63. No, 1.63. Michael e igual 1.63 y 1.69 Eric. ¿Qué otro caballero tenemos? Vamos con las damas. Saraí. 1,65. 1.65. Parrales. Parrales. 1,50.
1.50. Ajá. Vamos con Alison. 1.60. 1,60. Ajá. Ariana. Yo había respondido por ese que me decía a mí cuando dijo Parral. Ok. Entonces, 1,50 es quién? Ariana. Ariana. Ok. Y entonces ahora tengo, ya va, ¿quién me falta de las damas? Es que no las puedo. Emilia. 1.64. 1.64. Iris Laine. 1.62. 62. Ajá. ¿Hay alguna dama que me falte? Que no los puedo ver. Paola, 1.54. Ok, entonces ahora, Ariel, ¿apareciste? Bienvenido. Sí, profe. Ariel, 1.90. Creo que sí. Yo la última vez que me di medía 1,86, pero ya fue hace como unos 2 años. No me he vuelto a medir, pero me imagino que debe estar entre los 1,90, sí. No creo porque tú tienes que, ya tienes 21 o 22. 20 tengo. 20. No, bueno, yo crecí hasta los 17. Después ya no volví a crecer. Y es posible. Michael, ¿tú te has vuelto a medir después que cumpliste 17? Uy, profe, ¿para qué le voy a mentir? No. Ya. Bueno, pero usualmente uno alcanza la edad máxima, en la talla máxima cuando tiene alrededor de esa edad, entre 17 y 20 años. Entonces es muy probable que Ariel mantenga el 1,86 que se midió hace tiempo, ¿no? Entonces, Emilia, okay. ¿Hay algo? Paola, ok, ya todas las damas están, ¿verdad? Vamos ahora, entonces tengo a Josué. Josué, ¿cuánto mides? 1.66. 1.66. Valeria. Valeria, tú me dijiste ya en la talla. No, 1.60. 1.60. 60. Ok. Michael, Josué, Emilia, Eric, Saraí, Allison, John Smith, Ariana. Estamos todos entonces. Son 2, 4, 6, 7, 2, 4, 5, son 12. Y estamos en clase. Bueno, entonces no falta nadie, ¿no? Entonces, tenemos las tallas en centímetros de todos ustedes. ¿Y cuál es la hipótesis que planteamos? Profe, ¿no sería en metros? Sí, es correcto, metros, correcto. Entonces, la H0 es las damas y los caballeros del curso tienen tallas similares. Fíjense que no escribo iguales, solamente similares, porque el hecho de que esto fue el H0, ¿no? Eso significa que las tallas no van a ser iguales, pero van a ser estadísticamente similares, que es distinto a que diga que son iguales. La H1 es los caballeros, bueno, las damas y los caballeros del curso no tienen tallas similares. Como corolario, la talla de los caballeros es mayor. Es significativamente mayor. Ok, entonces, ¿cómo probamos
esta hipótesis? Pues tomamos la medición de los caballeros y las damas, calculamos un promedio y aplicamos una prueba estadística. El problema es que las pruebas estadísticas requieren ciertas restricciones de los datos. La primera restricción es que, restricción número 1, es los datos deben estar distribuidos normalmente. Es decir, tener forma de campana la distribución de los datos. Y la segunda restricción es que las varianzas de los datos deben ser similares. De nuevo, no pongo la palabra igual, porque nunca van a ser igual. Lo que necesitamos es que sean similares, así que no haya una dispersión demasiado grande entre los datos. Entonces, ¿cómo medimos normalidad de los datos? Para eso hay que usar algunas pruebas estadísticas que me van a comparar la distribución de los datos con una prueba normal. Lamentablemente tenemos pocos datos aquí como para poder hacer una normal. Cuando son muy pocos datos, pues no hay manera de medir normalidad porque ¿cómo? Si necesitaríamos tener por lo menos 20 o 30 datos para ver cómo se distribuyen. Si yo tengo vamos a ver un ejercicio que hizo uno de mis tesistas. Él midió 61 peces. Esta prueba dice prueba de normalidad usando la medición de ajuste entre la distribución de datos experimentales y la que tendrían si se ajustara a una distribución normal. Se usará como ejemplo los datos de la tesis de Reyes Pinargote Danes del año 2019, el enriquecimiento de la mojarra plateada Eucelostomus argenteus en Manta. Fue una tesis de grado, de pregrado. Entonces, ¿qué significa una distribución normal? Vamos a ver cómo se... Ven acá la imagen. Sí, profe. Ok, ven que la figura va creciendo, llega a un pico y cae, ¿no? Entonces, esta es la distribución experimental, lo que Danes observó en los muestreos que hizo en la playa de los Esteros. Él trabajaba con los chinchorreros, esperó a que llegara la red, lo hizo en varias ocasiones y tomó todas las mojarras que conseguía, las midió y aquí están los datos. 61 datos a lo largo de unos 3 meses que estuvo trabajando con los chinchorreros de los Esteros y vamos a ver si se distribuye según una normal. ¿Qué significa que algo se distribuya como una normal? Bueno, significa que la distribución cumple con una cierta función, que parece extraña, pero no tiene nada extraño. Fíjense en los elementos que contiene. Dice Y, la proporción. Fíjense que esto no es número, es proporción. En 10%, 20%, etcétera, ¿no? Dice es 1 dividido entre sigma, que es la desviación estándar, multiplicado por la raíz de 2 por pi. Pi es 3, 14, 16, ustedes lo conocen. Luego todo esto, este cociente, multiplicado por e, la base de los logaritmos neperianos, elevado a la menos la proporción i, que es nosotros tenemos las proporciones divididas en grupos. Vamos a tener, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. Entonces, x1, que es el primer grupo, menos la media. La media la calculamos sumando todos los individuos que capturamos, multiplicados por la talla y dividiendo entre el número de grupos, el número de puntos, el número de individuos. Esto me da una media. Entonces voy a restarle a la talla de cada grupo menos la media elevado al cuadrado y dividido entre 2 por la varianza. Sigma cuadrado no es más que la desviación estándar al cuadrado, que es la varianza. Entonces vemos que tenemos que estimar para saber si algo está distribuido como una normal. La media y la varianza.
porque la raíz de la varianza es la desviación estándar que tenemos aquí. Entonces, es una fórmula, parece complicada, pero no lo es. Entonces, vamos a aplicarlo. Aquí tengo los 61 organismos divididos en 1 centímetro. El más pequeño, 17,1. Esta talla viene de esta distribución, el intervalo de tallas. Los intervalos eran 17. Para que me dé el marca de clase 17,1 he tenido que tener 16,8 a 17,2. No, eso no es correcto porque estoy de 1 en 1, ¿no? Entonces, $17.3 a 18.2. No, esto no me da un intervalo completo. Esto es 16,3. El hecho es que yo tengo intervalos de talla. Esto es la marca de clase. Esto lo vieron ustedes con el profesor Clever, ¿verdad? No estoy hablando cosas nuevas, lo estoy repasando. Entonces tengo la marca de clase. ¿Por qué tengo que usar la marca de clase en todas las estimaciones que haga, en los gráficos, en las estimaciones? Porque si no se me sesga la muestra. Se me desvía medio centímetro. Yo tengo que tomar el intervalo de tallas que definí en los animales y tomo el punto promedio de ese intervalo y lo coloco aquí. Aquí me dio 17,5, por lo general va a ser 17,5. Pongamos que tomo 16 o 17.0 a 17.9. El promedio de este intervalo va a ser 17,5. En este caso le dice 17,1, pero me hubiera podido dar 17,5. No lo voy a alterar para no alterar los cálculos que están hechos, pero esto lo escogen ustedes. A veces van a escoger medio centímetro, a veces van a escoger 1 centímetro. A veces les toca escoger 10 o 5 centímetros. Si son animales muy grandes, vamos a trabajar con picudos. Los picudos pueden medir 2 metros, casi 3 metros. Y el más pequeño va a medir 1,5 metros. Entonces el intervalo es tan grande que ahí tenemos que escoger intervalos de clase más pequeños, más grandes, o sea, de 10 centímetros, de 20 centímetros. La idea es que no tengamos un número gigantesco de intervalos. No vamos a estar con 30 intervalos, debemos trabajar con unos 7 a 10 intervalos. Eso es lo normal, ¿no? Bien, entonces tengo las marcas de clase, tengo la frecuencia observada. ¿Qué animales tenían entre 17,1 y 18,1? Había uno solamente. Entre 18,1 y 19,1 había 7, 9, 22, etc., ¿no? Luego, ¿qué porcentaje representa esto en el total? El total está aquí. Vamos a subirlo. Ok, entonces tengo que 1 entre 61 igual 1 entre 61 me da 0,0163. Aquí lo tengo. Y 0,639, o sea, 0,164, le quito decimales. Entonces tengo 0,0164 que lo ven que está aquí, ¿no? Luego el 7 entre 71, etcétera, ¿no? Entonces aquí tengo los porcentajes y la sumatoria pues me tiene que dar 1. Yo la verifico sumándolas y veo que me da 1. Luego entonces, ¿cuál es el promedio de esta distribución? Entonces le digo, aquí tengo la cálculo del promedio y las varianzas usando los datos tabulados, ¿no? Como los datos no están todos, sino tengo el cálculo del intervalo de la marca de clase, tengo que usar una tabla. Entonces multiplico 17,1 por esto, me da 17,1 F por XY, ¿no? Frecuencia por la talla, ¿no? Al final esto me da 1232, que lo voy a dividir, es decir, suma de F1 por X1, dividido entre N, entonces 1231 entre 61 me da 20.20. ¿Cuál es la varianza? Aquí tienen la forma de la varianza, lo voy a poner más grande. Se ve, ¿verdad? Entonces tengo que es la suma de FI
Esto lo debe estar entre paréntesis. Esta tabla la van a tener ustedes disponible en sus WhatsApp. Entonces, tengo la suma de f y xy al cuadrado. Perdón, esto no es correcto. Entonces, elevo al cuadrado 17,1, B13 por B13, y lo multiplico por la frecuencia, ¿no? Por eso es que es C13 por B13 por B13. Bien, entonces, ahí sí va el paréntesis, menos la suma de f y xy al cuadrado dividido entre n, y todo dividido entre... entre n menos 1. Entonces, la varianza será igual a 37, que está aquí, 1067, menos 1231 por sí mismo, de 37, dividido entre 61, C37, y todo dividido entre 60, que es C37 menos 1. Y me da 1,69. ¿Cuál es la desviación estándar? La desviación estándar, la raíz de la varianza, y el error estándar, que no me va a hacer falta, pero se los muestro. El error estándar es igual a la desviación estándar entre la raíz de n, y esto también... Esto es lo mismo que la raíz de la varianza dividido entre n. Y aquí tengo raíz de la desviación estándar dividido entre la raíz de n, o la raíz de la varianza dividido entre n. Son equivalentes, ¿no? Bien, entonces ya tengo el promedio, tengo la varianza. Entonces ahora voy a aplicar la fórmula. ¿Cómo la tengo? Entonces tengo el observado, y aquí tengo la fórmula. La voy a dividir en dos trozos. El primer trozo va a ser esta primera parte, 1 entre sigma por raíz de 2pi. Entonces aquí me da 1 dividido entre sigma, que es de 41, que es la desviación estándar. Lo tienen aquí, de 41, 1.30, multiplicado por la raíz de 2 por pi, es decir, la raíz de 2 por pi, y pi en Excel se pone pi, paréntesis, paréntesis, y se cierra, y esto me da 0,3, esto me da, ok, como es una constante, porque la varianza, la desviación estándar es la misma para todos, y el pi también, entonces me da todo igualito, ¿no? 0,3069, esta es la primera parte. Luego vamos a la segunda parte, que es la e elevado a cada valor, cada xy, que es el tamaño de la marca de clase, menos el promedio, elevado al cuadrado, dividido entre 2 por la varianza. Entonces, esto será igual a la e a la menos B13. B13 es la marca de clase, la primera marca de clase, menos C45, que es 2.20. C45, que es el promedio, C45, 20.20, ¿verdad? Entonces, tengo de nuevo B13, que es la marca de clase, 17,1 menos 20.20 elevado al cuadrado dividido entre 2, que multiplica por la varianza, C46. Así obtengo el primer valor, así obtengo los siguientes valores multiplicando cada marca de clase, restándole el promedio y aplicándole el cociente de 2 por la varianza. Entonces ya terminé con esta parte. Ahora hago el estimado, multiplico la parte A por la parte B y me da este estimado, que es 0,0179.
Este es el porcentaje estimado. Compárenlo con el porcentaje observado. 0,0164, 0,0179. Es bastante parecido. Este es el porcentaje estimado un poquitico más alto. 1 milésima más alta. Casi 2 milésimas más alta, ¿no? El siguiente, a 18,1, 0,1148, 0,08. Aquí sí hay variación. El siguiente, 19,1, 0,14, 0,21, 0,20, 0,36, 0,30, 21, 0,23, 22, 0,24, muy parecido, 22, 0,09, casi 0,10, aquí 0,10, y el último 0,03, 0,03. Es decir, que algunos dan muy parecidos, otros dan un poco más diferente. ¿Cómo consigo yo la frecuencia observada, la frecuencia esperada? Bueno, multiplico el porcentaje estimado, multiplico por 61. Entonces me da G13, que es 61, por 0,0179, me da 1, me da 5, 13, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tengo yo ya la frecuencia esperada y la frecuencia observada. Ahora voy a aplicar una de las pruebas que se usan comúnmente para verificar si la distribución de los datos, esta distribución que vemos aquí en pantalla, se ajusta a una normal. Para eso se usa la prueba de Kolmogorov-Smirnov. La prueba de Kolmogorov es una de las pruebas no paramétricas más poderosas y es muy usada en estadística. Para ella se usan las frecuencias relativas, observadas y esperadas. Se resta. Primero tenemos que estandarizar los datos. ¿Qué significa estandarizar los datos? Que no importa qué medida yo haya usado, los datos van a ser comparables cuando los calculo en porcentaje. Si yo lo puedo medir ustedes, puedo medir temperatura, puedo medir volumen de agua, puedo medir talla, como lo medimos con el caso de ustedes, edades, pesos. Lo que me importa no importa qué medida, lo que me importa es el porcentaje. Entonces, yo voy a calcular qué porcentaje de organismos encajaron en la primera categoría, qué porcentaje en la segunda, etc. Así las frecuencias observadas y las voy a acumular. Fíjense que cómo hago la acumulación de los porcentajes que tengo acá. Lo voy a tomar, lo voy a pegar aquí al lado. Pegarla como número. Ok, entonces, esta es la frecuencia acumulada. Entonces tengo 0,0164, como es el primero, él se mantiene. Pero cuando tengo 0,1311, esto es igual a el anterior, 0,064, más el siguiente, 0,1311. Y el que viene será 0,1311 más 0,1475. O sea, igual el anterior más el que está aquí. Yo esto lo puedo hacer así. Y reproduzco los valores que estamos observando. Entonces es la frecuencia acumulada. ¿Qué hago con la frecuencia esperada? Exactamente lo mismo. Aquí tenemos las frecuencias estimadas, aquí tenemos las estimadas acumuladas. Entonces tomo el primero que se mantiene, 0,0179, y el segundo será 0,079 más 0,0834, que está aquí, ¿no? Me da 0,1013. Repito el procedimiento y al final tengo 0,09941. No me dio 1, pero muy aproximado. Bien, entonces quito, no lo puedo quitar. Bueno, para quitarlo tendría que transformar esto, lo pego como si fuera un número y ya puedo quitar esto para limpiar la pantalla. Ok, entonces ahora tengo las frecuencias acumuladas observadas, la frecuencia acumulada esperada. Esto las voy a restar una de otra y voy a estimar la diferencia. Tengo la diferencia del primero 0,0015, la del segundo 0,0298, la del tercero 0,0374 y así, este es el valor mayor, luego empieza a disminuir y voy a tomar el valor mayor. Entonces, ¿qué dice la prueba Kolmogorov? Voy a una tabla, que la tabla de las diferencias críticas de la prueba de Kolmogorov va a depender
del nivel de significación 0,05. Acuérdense que en biología trabajamos con el 5% de error como máximo error y el número de puntos, 61. Y la tabla me da 0,017. Voy a mostrarles esto para que, como es la primera vez que usamos esta tabla, paro de compartir y me voy al libro de SAR. Ok, entonces muestro el libro. Ok, ya todos tienen el libro, lo bajaron del internet. Eric. No tengo el libro porque no nos lo ha pasado, creo. Ah, caramba. Bueno, al terminar la clase se los paso. Bien, entonces esta es la primera página, esta es la carátula del libro, la primera página, esta es la ventaja de este libro, que enseguida da las tablas estadísticas que se usan y las tablas y dónde están, ¿no? Entonces aquí dice la tabla B8 dice valores de la distancia máxima para la prueba de Kolmogorov de Smirnov y está en la página 736. Entonces, como estoy, no lo abrí. Bueno, entonces me voy a lo bruto, bajo y busco la página 736, estoy en la 638. Página 800. 722. 728. 732, vamos a la 736, 35, 736. Dice, lo pongo en grande, dice valores críticos. ¿Lo están viendo? Eric, dime, ¿lo estás viendo? Sí, profe. Dice valores críticos de la Dmax, la distancia máxima para la prueba de Kolmogorov de Smirnov con datos agrupados. Entonces tengo para el 0,05. Me dice K, aquí tengo datos discretos. No, esta no es la que necesito.
Aquí está, para las distribuciones continuas. Entonces tengo el número de puntos es, bueno, vamos a buscar la columna que tenemos dos colas. No tenemos razón para suponer que los datos, para usar una cola, vamos a usar dos colas, y 0,05 es la columna 1, 2, 3, 4. La columna 4 con 61 datos. Tengo 61, me da 0,17091. ¿Lo ven? Lo voy a marcar acá. ¿Lo están viendo? Columna 4, 61, entonces me llevo este valor. Esta es la distancia máxima, así que si la diferencia que yo observo entre una distribución y otra es superior o igual a esta, concluyo que las diferencias son significativas. Como la diferencia máxima fue 0,03, es decir, 3%, y la diferencia crítica es 17%, concluyo que no hay diferencia significativa entre la distribución de los datos de los peces y la distribución normal. Entonces me llevo el 1709, paro de compartir y vuelvo otra vez a la tabla de... Ok, entonces ven que la diferencia máxima es 0,0374, la diferencia crítica es 17, concluimos que se acepta H0 ya que Dmax es menor que el valor crítico. Ok, esta parte la estamos haciendo paso a paso, pero normalmente se hace con los paquetes estadísticos. Es decir, que no tenemos que dedicar tanto tiempo, pero es indispensable que conozcan cómo se hace para que vean qué significa que yo aplique el Infostat o cualquier otro programa, otro paquete estadístico, y me diga que la diferencia entre la distribución de los datos no es significativamente diferente a la distribución normal. Entonces lo hemos hecho paso a paso para que lo vean, la cantidad de cálculos involucrados, pero vemos que no es nada complicado. Pero como es fastidioso, uno lo que hace es que lo aprende y luego permite que los paquetes estadísticos lo calculen. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Ninguna? Yo tengo una pregunta. Dime. Respecto a la... Es que no escuché bien la diferencia. ¿Cómo la saca? ¿Con qué valor? Ok, yo tengo las distribuciones acumuladas. Acumulé la frecuencia que observé, las acumulo uno a uno y igualmente hago con la frecuencia esperada. Luego la diferencia es la resta 1 a 1 de 0,0. Fíjense, esto es igual a esta menos esta. En valor absoluto, ¿ah? Es decir, yo tomo el valor absoluto, abs, y lo... Ok, entonces ¿se entendió? Que es la resta de un valor con respecto al otro tomado en valor absoluto. No me importa el signo. Algunos son mayores a la derecha, otros son mayores a la izquierda. Eso no me importa cuál es mayor. Lo que me interesa es la diferencia absoluta entre las distribuciones acumuladas de los datos, ¿no? Fíjense que, bueno, ¿está claro de dónde salió la diferencia? Sí, profe, pero para sacar la diferencia es la acumulada menos la observada. Sí, la acumulada de la esperada de la acumulada de la observada. Ay, siempre va a ser así, ¿verdad? Sí. No son los datos esperados directamente, ¿eh? Tienes que acumularlo. Esa es la ventaja de esta prueba, que no me importa qué medida usé, yo voy a preparar las frecuencias acumuladas, y es la diferencia de las frecuencias acumuladas en base al número de puntos la que me va a permitir saber si las diferencias son significativas o no. Por eso es una prueba no paramétrica.
Fíjense que si yo tengo una pregunta más general todavía, yo tengo que la distribución de las tallas de los camotillos en esmeraldas es diferente a la distribución de los camotillos en el oro. No me importa si son normales o no, lo único que yo quiero saber es si la distribución de los camotillos en esmeralda es distinta de la distribución de los camotillos en el oro. Yo mido una muestra de, bueno, pongamos 50 camotillos en esmeralda y 70 camotillos en el oro. Hago la distribución, la observada, hago la acumulada y las resto. Esta prueba me va a permitir saber si la diferencia, en este caso el N será la suma de 50 de esmeraldas más 70 de el oro, me da 120 animales, entonces voy a la tabla que vimos antes con 120 datos. Y voy a ver si la diferencia entre la máxima de la que me da la tabla es superior a la diferencia que yo observé en los datos de campo, en esmeralda y en oro, y me va a decir si son distintos o no las distribuciones. Entonces, en este ejercicio que hicimos, comparamos con una normal, pero ustedes pueden comparar con cualquier distribución, o inclusive distribuciones X de que pueden tener los datos, en este caso camotillos en el oro y esmeralda, o tallas de niños en escuelas primarias, entre el oro o Australia y Ecuador, no hay límite. O sea, esto es una prueba que me permite comparar distribuciones de datos. Esa es la ventaja de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Bien. ¿Alguna otra duda de estas pruebas? Bien, hay otra prueba que yo no la he podido conseguir cómo se hace. Pero cuando lo consigan se las muestro. De todas maneras, es muy común usar en estadística la prueba de Shapiro-Wilk. Sé que es bien fastidiosa de hacer. Sé que los datos se ordenan primero de menor a mayor, luego se ordenan de mayor a menor y se hace algo con ellos. Cuando lo averigüe se los cuento. Pero mientras tanto, la prueba está de uso común y está en los paquetes estadísticos. Podemos usar las dos, Shapiro-Wilk y Wilcoxon. Pero en este caso vamos a abrir el Infostat. Lo voy a cargar. Entonces ahora vamos a usar este mismo ejercicio, pero los datos. Vamos a usar los datos para cargar en Infostat. Tarda cargando. Solo que en Infostat le vamos a dar los datos no tabulados. Le voy a dar los datos que he preparado aquí. Ok, entonces tenemos que aquí tengo los 61 datos de los animales. Fíjense que realmente yo debería haber puesto los datos reales, pero como tengo los datos tabulados, yo se los desgloso. Tengo un organismo, tenía 17.1, uno tenía 18.1, perdón, dos tenían 18.1, no. ¿Cuántos tenían? 7 tenían 18, lo repite 7 veces, y estos son los datos que yo le voy a dar a Excel. El promedio, calculado así, me da 20.25, es un poco distinto del promedio que me calculan los datos tabulados. Eso no hay manera de remediarlo. Los datos tabulados siempre serán una aproximación a los datos medidos individualmente. Entonces, vamos allá, me calculó Infostat, me lo abrió N veces.
Bien, entonces le voy a decir que es una nueva tabla. Bueno, entonces tomo los datos desglosados uno a uno. Lo copio, me lo llevo a Infostat, voy a parar para mostrar entonces que la pantalla se vea el Infostat, que lamentablemente no se ve. Vamos de nuevo. Ok, ya están viendo el Infostat, dime Eric. Sí, profe. Ok, entonces en columna 1 le voy a decir, pego los datos y le voy a decir, mi pregunta es, ¿están distribuidos normalmente los datos? Me voy a estadística y le digo inferencias basadas en una muestra. Entonces me dice prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov. Vamos a darle por bondad de ajuste de Kolmogorov. Le digo cuáles son los datos. Los datos son los de la columna 1 y le digo aceptar. Le digo que quiero que me compare con una normal. Me puede comparar con varias pruebas, pero la que me interesa es la normal. Entonces le digo aceptar y me devuelve una tablita muy simple. Me dice ajuste normal, la media fue 20-20, ya lo sabemos porque ese fue el valor que nos dio. La varianza 169, también lo sabemos porque es el mismo valor que nos dio. El estadístico me da 1 y caramba. Aquí me está dando que el valor es altamente significativo y por lo tal los datos no serían normales, ¿no? Que es lo contrario de lo que habíamos obtenido. La verdad que ahí me agarra esta prueba. Vamos a probar con la de Shapiro-Wilk. Esto no me lo esperaba. Vamos a probar ahora con estadística, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Le digo que es la columna 1, que es la que tiene datos, acepto. Y aquí me dice que, de nuevo, la media 20-20, los datos de desviación estándar 1.30 y el valor de Shapiro 0.93 y la diferencia, la P, me dice que es 0,0121, o sea que es menor a 5%, por lo tanto es significativa la diferencia, por lo cual se concluye que los datos no son normales. Bueno, esto no me lo esperaba. Yo he tenido que hacer este ejercicio antes de clase y ver por qué. ¿Qué me puede estar dando que los datos no sean normales? Vamos a ver una distribución. Le digo gráficos, histograma. Vamos a ver columna 1. Y los datos no lucen así tan raros, ¿no? Es una curva perfectamente normal y sin embargo me está diciendo que no es significativamente diferente de una normal. Así que bueno, no me resultó bien el ejercicio. Otras veces que tengo datos más irregulares, me da distribuciones que no es significativamente distinta de la normal. Bien, lo curioso que hecho a mano sí nos está dando que los datos se distribuyen según una normal. Vamos a darle los datos agrupados ahora. Entonces voy a tomar los datos agrupados, la frecuencia, me voy a Infostat y le digo que en la columna 2 cargo los nuevos datos, ¿ok? Y ahí le voy a preguntar si esta distribución es normal. Entonces me voy a inferencia basada en una muestra, me voy con normalidad de Kolmogorov, en este caso columna 2, le quito la columna 1 y pongo la columna 2, le digo que sí. Y de nuevo me dice que los datos no son normales. Me da un valor de 0,001, súper heterogéneo, ¿no?
vamos a ver por qué pide la gráfica, histograma, quito la columna 1, pongo la columna 2, aceptar. Y me dice, bueno, esta distribución es muy extraña, ¿no? No me gusta, porque tenemos datos a la izquierda del 22 y a la derecha del 22. Aquí me puso todos los datos de un solo lado. Así que este sistema de graficación no es adecuado, así que no me sirve esta prueba, ¿no? Pero cuando hicimos la gráfica, la columna 1 sí nos daba al menos una distribución que se parecía a una campana, ¿no? Mientras que aquí me está dando una cuestión extraña. Bueno, pero entonces vamos ahora con a continuar. Vamos a verificar ahora los datos de las tallas de ustedes. Yo tengo la prueba de... tengo los datos de las damas, los datos de los caballeros, y voy a ver si los datos de las damas se me distribuyen como una normal. Voy a probar juntando todo, porque son muy poquitos datos. Vamos a hacerlo. Ok, entonces ahora tengo todos los datos de las tallas de ustedes. Me lo voy a llevar a la prueba, a Infostat, lo cargo, hago, pido una nueva tabla. Están viendo la Infostat, ¿verdad? Sí, ¿Está viendo Infostat? sí. Ok, entonces yo quisiera agregar datos. Nueva columna. Ok. Ahí tengo los datos de las tallas de ustedes. Voy entonces a verificar la estadística, a ver cómo se distribuyen esos puntos. Le digo que diferencia basada en una muestra, prueba de bondad, ajuste de Kolmogorov, y le digo columna 3, quito la columna 2 y pongo la columna 3, aceptar, normal, y de nuevo me dice que los datos no son normales. Qué broma. Vamos con otra prueba, la prueba de Kolmogorov, la prueba de Shapiro-Wilk, inferencia de una muestra, prueba de normalidad Shapiro-Wilk, columna 3, aceptar. Y aquí me dice que sí son normales, 0,25. Si hay una diferencia entre el resultado de la prueba de Shapiro-Wilk y la prueba de Kolmogorov, que eso no entiendo por qué da distinto. Vamos a pedirle un gráfico, a ver cómo lucen los datos de las tallas de ustedes. Gráficos, histograma, quito la columna 2 y pongo la columna 3. Aceptar, a ver qué me pone. Y me da que, bueno, una campanita, solo que según Kolmogorov, esta campanita no es una campana real, según Shapiro-Wilk sí lo es. Aquí tenemos los datos de los peces, aquí tenemos los datos de las tallas de ustedes, y según Shapiro-Wilk, estos datos son normales. Entonces, bien, con respecto, vamos a volver otra vez a la Excel. Bien, entonces, si partimos de la base de la prueba de Shapiro-Wilk, que los datos son normales, significa que entonces puedo comparar las estaturas de ustedes con la de las damas, con la estatura de los caballeros. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, el otro parámetro que me falta, disculpen, antes de las comparaciones, yo tengo que verificar normalidad. Ya vimos que los datos son normales, al menos en lo de las tallas. Vamos ahora a comparar el otro elemento, que es las varianzas. ¿Cómo sabemos si las varianzas son homogéneas o no lo son? Para eso, bueno, calculamos las varianzas. Entonces tengo la varianza de las damas. En Excel, la varianza se calcula como var y le doy el intervalo
y la varianza de los caballeros igual var de los datos de los caballeros, y me da que una es 0,0029 y la otra es 0,009. Una es mayor que otra. La prueba más básica es la prueba de Fmax, que es la relación de varianzas. La prueba de relación de varianzas, también conocida como la prueba de Fmax, es igual a la varianza mayor dividida entre la varianza menor. En este caso, tomo la varianza de las damas dividida entre la varianza de los caballeros y me da 0,32. Si las varianzas fueran idénticas, me hubiera dado 1. Como la varianza no son idénticas, una es mayor que otra, me da 0,32. Yo voy a verificar 0,029, 0,09. No, esto sería igual que 29 entre 9. Aquí debe haber un error en alguna parte porque 0,029 y 0,09 es lo mismo. Si yo multiplico todo por 1000, igual esto por 10.000 me da 29. Y aquí me da 92. Claro, la prueba tiene que ser al revés. Claro, está al revés, igual. La varianza mayor no es la de los caballeros, la varianza mayor es la de los caballeros, no la de las damas. Ese es el error. Entonces, esto dividido entre esto, me tiene que dar un número mayor que 1, porque si las varianzas son idénticas, me tendría que dar 1, pero si una es mayor que otra, me tiene que dar mayor que 1. Entonces me da 3,12. ¿Con qué voy yo a comparar esto? Lo voy a comparar con los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador en una tabla de la distribución de F. ¿Cuántos son los grados del numerador? ¿Cuántos caballeros hay? 1, 2, 3, 4, 5. 5 igual 5 menos 1. O sea, le restamos un grado de libertad porque hemos estimado los promedios. Para calcular la varianza tuvimos que haber estimado el promedio. Si nos hubieran dado el promedio sin necesidad de calcularlo, no le restamos 1. Pero en este caso que tuvimos que calcular el promedio para estimar las varianzas, sí le restamos 1. Entonces tenemos 4 grados de libertad al numerador y el denominador será, ¿cuántas damas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces son 7 menos 1, son 6. Entonces me voy al libro 4 y 6, voy a buscar en el libro de SAR, la tabla de F, cuál es el valor crítico con 4 y 6 grados de libertad. Entonces, paro de compartir, me voy al libro de SAR, no lo tengo, vamos a buscarlo. ¿Ok? ¿Lo están viendo? Entonces me dice, distribución de F, está en la página 680, la bien tabla B4, ¿lo están viendo? Eric. Sí, profe. Ok, entonces me voy a la tabla, página, a veces se lo puedo poner aquí, página 680, lo vi un poquitico más, 685, ya van a ver por qué. 680 es la distribución de F, ok, con un grado de libertad del numerador y este montón de grados de libertad del denominador, pero necesito 4 y 5, y 4 y 6, ¿no? Entonces voy a bajar hasta que me ponga el numerador, grado de libertad 4. Aquí tengo 2, 3
y 4. Ok, numerador, grado de libertad, lo ven aquí, 4. Y denominador, 6, con porcentaje de error, 0,05, 2 colas, me voy acá y me dice 6,23. Este dato lo están viendo. Ok, me lo llevo a la tabla de Excel para de compartir y me voy a Excel y anoto entonces 6,23. El dato de la prueba de Fmax es 3,12. El valor crítico 6,23. Como 3,12 es menor a 6,23, acepto la hipótesis nula de que las varianzas son homogéneas. H0, las varianzas son homogéneas y H1, las varianzas son heterogéneas. Entonces, conclusión, las varianzas entre damas y caballeros, las varianzas de la estatura entre damas y caballeros son homogéneas. No son iguales, pero 0,009 no es distinto de 0,003. Es lo que me está diciendo la prueba. Con estos grados de libertad, ¿no? Ok, entonces, ¿esta parte se entendió? De nuevo, esta prueba la vamos a... me voy a Excel para que la veamos dónde está. Me voy a Infostat, perdón. Ok, entonces aquí voy a aplicar la estadística de inferencia basada en una muestra. Me dice prueba de... no, aquí es que necesito los datos, cargar los datos de varones y hembras. Los voy a cargar aparte, ya los cargo. Entonces me llevo... datos, agregar columna, datos, agregar columna y que si lo... Ok, entonces aquí voy a tener que usar la inferencia basada en dos muestras, porque voy a comparar la varianza de las damas con la varianza de los caballeros. Te digo estadística basada en dos muestras y me voy al final de todo, dice prueba F para igualdad de varianzas. Le digo que sí, entonces le digo damas, criterios caballeros y aceptar. No existe selección, caramba. No, es que no se puede poner así. Vamos a borrar esto. No se puede poner así. La manera como Excel, como Infostat maneja las cosas es que tengo que decirle
Tengo los datos aquí, ¿verdad? Entonces, tengo que... Estos son damas. Los primeros 7 valores son damas, ¿no? De 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Correcto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego tengo C, 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 C. Son 5 caballeros. Entonces ahora sí tengo la columna 3, que son tallas. Y la columna D, que es sexo. Ok, entonces ahora sí voy a poder comparar estadísticas basadas en 2 muestras, prueba de F para igualdad de varianzas. Le digo que las tallas es el elemento que yo quiero comparar y el sexo es como lo quiero separar. O sea, me va a comparar las tallas por sexo, le digo aceptar y me dice, claro, aquí están los grupos caballeros y damas, le digo aceptar. Y me va a decir que la media, tengo 5 caballeros, 7 damas, las varianzas de cada uno 0,01 y la varianza 0,10 a la menos 3, me da que la prueba es 3.12, lo mismo que nos dio a nosotros, y la P 0,21. Es decir, la P es mayor que 0,05, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula, que no hay diferencia significativa entre las varianzas. Entonces, vemos cómo hacemos el ejercicio. Nosotros, paso a paso, y cómo lo hace la prueba del paquete estadístico de Infostat, pero es la misma prueba, ¿no? La prueba de F-Max. Bartlett no tiene otra manera de verificar varianzas. Excel tampoco. Microsoft no ha mejorado las pruebas estadísticas de sus paquetes desde que lo crearon en los años 80. Es curioso. Dime, ¿alguien levantó la mano? Sí, profe, yo. ¿Puede proyectar Excel? Es que quiero ver algo. Dime, Eric. ¿Con qué valor usted comparó para decir que las varianzas son heterogéneas? Eran homogéneas, ¿no? Nosotros calculamos las varianzas de las damas y de los caballeros. Las tenemos aquí. Las voy a marcar con amarillo. Entonces, esas varianzas las voy a comparar, divido la mayor, que es esta, la voy a poner con otro color azul, la mayor es la azul, la voy a dividir entre la menor, y eso me da 0,009, dividido entre 0,0029, me da 3.12. ¿Con cuántos grados de libertad? Bueno, la mayor de los caballeros, tengo grados de libertad, la de los caballeros tiene 5 menos 1, 4, y ella tiene 7 menos 1, 6. Entonces voy a la tabla de distribución de F con 4 y 6 grados de libertad, numerador denominador, y veo que el valor crítico es 6,23, que es mayor a 3,12, que es el valor experimental. Ah, ya, ahora sí entendí. Bien, ¿alguna otra duda? Les digo, cuando me ha pasado que tengo experimentos y me da que la prueba de F-Max me da heterogéneo. Cuando uno tiene muchos valores, en la medida que el N aumenta, el número de puntos en una población aumenta, la varianza tiende a disminuir. Hay pruebas más precisas que esta, ¿no? Que la prueba de F-Max. Esta es la prueba más sencilla, pero curiosamente es una de las pruebas más aceptadas, al extremo de que esta gente de la Universidad de Córdoba decidiera usarla y no otras. Hay otras como la prueba de Leven, la prueba de Bartlett, que usa más información. Fíjense que cuando yo tengo varias poblaciones, aquí tengo 2 nada más,
damas y caballeros. Pero pongamos que queremos saber los datos de las damas de las distintas facultades. Entonces tomamos una muestra en arquitectura, una muestra en informática, una muestra en ingeniería, una muestra en ciencias del mar, otra muestra en administración, y voy a tener 23 muestras, una por cada facultad. Yo quiero saber si las varianzas son homogéneas o no. Para eso tomo la varianza mayor de los 23 valores y la varianza menor y los divido el uno entre el otro y aplico la misma prueba. Fíjense que aquí estoy comparando damas y caballeros en la sección de investigación aplicada. Pero yo he podido comparar las tallas de las 23 facultades y tengo entonces 23 grupos. Igual voy a tomar la mayor y la menor, la voy a dividir entre otras y me va a dar, por supuesto, el N, ahora va a ser mucho mayor, ¿no? Por la cantidad de muestras que tomé en la universidad. Pero es la misma prueba. Ahora, esta prueba, cuando me da heterogéneo, si me da homogéneo no hay discusión. Pero si me da heterogéneo, sí hay discusión, porque puede que la situación no sea tal, que las varianzas no son tan heterogéneas como esta prueba tan elemental me está diciendo. Entonces hay unas pruebas que usan más información, como la prueba de Bartlett. Vamos para que la vean. Tenemos 20 minutos todavía de clase. Dedico tiempo a esto porque luego no lo vamos a volver a ver porque vamos a usar los paquetes estadísticos. Pero es necesario que entiendan que hay varias pruebas, unas que usan más información que otras. Entonces, les voy a mostrar la prueba de Bartlett. Entonces, vamos a ver, ¿se ve? ¿Lo están viendo? Dice prueba de Bartlett de homogeneidad de varianzas. No, profe, está proyectando el Excel. Ah, ok, ya. Sí, estamos en Excel, pero el Excel, la prueba que necesito es esta. Ok, ahora sí se ve. Sí. Dice prueba de Bartlett. Vamos a ponerla más grande. Ok, entonces tengo en este ejercicio, es un ejercicio que tomé del libro de SAR, tiene dos trampas para insectos, trampa 1, trampa 2, y aquí tenemos la cantidad de insectos, se colocaron las trampas varias veces, y aquí tenemos la cantidad de insectos que atraparon. Tenemos 401 y 577 insectos. Entonces, vamos a comparar, vamos a ver que la prueba de Bartlett usa la información, en este caso que son dos, pues no hay problema, porque simplemente es el equivalente a la prueba de Fmax. Pero cuando yo puedo tener 15 datos, como lo están viendo aquí, y quiero saber, o pudiera tener 23, las 23 facultades, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo calculo yo la varianza, la homogeneidad de varianzas de estas 15 facultades? Tengo acá, ¿no? Entonces, tengo que las sumas de todos los... ¿Cuántos grupos tengo? 15. ¿Cuántas sumas? La suma de todos los grupos las tengo aquí. El número de puntos en cada grupo lo tengo aquí, 10, etc. Los grados de libertad, le resto 1 a cada uno. Los promedios, divido las sumas entre el número de puntos y me da los promedios. Y luego me da la R, aquí a la derecha, vamos a ver las sumas de cuadrados. ¿Qué es la suma de cuadrado? Es la diferencia entre cada punto y su promedio. Es decir, la primera G1, tengo que el valor es 0,6.
el promedio de ese grupo es 2,05. Esto no puede ser. Igual la suma entre el número de puntos y me da 0,40. Ok, ahora sí. Entonces, yo tengo que el primer valor, 0,6, le resto el promedio, 0,49, y lo elevo al cuadrado. Y eso me da 0,13. Luego el segundo valor, 0,61, 0,61, 0,60. Voy a cada uno, le resto el promedio y lo elevo al cuadrado. Esto se llama la suma de cuadrados. Y al final me va a dar... Aquí tengo un error. No un error, sino que se me superpone y no debe ser, ¿no? Bueno, el hecho es que la prueba de Bartlett usa las sumas de cuadrados de cada grupo, usa más información, que es la parte interesante. Si yo fuera a usar la prueba de Fmax, ¿qué haría? Tomo la varianza mayor, vamos a calcular aquí las varianzas, ¿no? Entonces tengo igual var del primer grupo, y ahora me la llevo a lo largo de todos los 15 grupos. Luego tomo la prueba de Fmax, sería igual el valor mayor, el max, de todos estos valores, dividido entre el mínimo de todos estos valores. Y me da 7,01. Tendré que ir a la tabla y verificar si este dato es significativo o no. Pero aquí me dice que el G cuadrado, el valor experimental de G cuadrado es 116 y el de la tabla es 26. Se habla de la diferencia, se rechaza H0. O sea, una broma. El G cuadrado experimental es mayor la prueba de Bartlett termina en un G cuadrado. Y el G cuadrado, en este caso es 116, que es muy grande, el de la tabla es 26, entonces se rechaza H0, que las varianzas son homogéneas. La prueba de Fmax también me lo está diciendo, el 7, un valor de 7 es bastante alto, ¿no? Pero lo importante que quiero que sepan es que el dato de G cuadrado, la prueba de Bartlett usa los datos de cada una de las poblaciones. Mientras que la prueba de Fmax solamente usa los datos de dos de las poblaciones, la población que tiene el valor mayor y la población que tiene el valor menor. Y mientras que Bartlett usa toda la información disponible. La prueba de Leven no la tengo aquí montada, se las voy a mostrar también porque necesito que vean que existen tres tipos de pruebas para verificar varianzas, para hacer la comparación de las varianzas que pueden serle útil en un futuro. Eso lo vamos a ver en la próxima clase el lunes que viene, la prueba de Leven. Ven que las pruebas son más o menos, la complicación es que tenemos que calcular las sumas de cuadrados, la suma de cuadrados general con el promedio general, el logaritmo de las sumas de cuadrados y al final me calcula un G cuadrado que lo voy a comparar con la tabla de G cuadrado normal y con 14 grados de libertad, 15 menos 1 en este caso,
y me da que el número es 26. 110 es mayor a 26, pues concluyo que rechazo la hipótesis nula y que las varianzas son homogéneas, porque en realidad lo son, ¿no? Son heterogéneas. Bueno, aquí lo hice con dos datos de lo de las trampas del libro de SAR, y me da que el G cuadrado me dice 0,61, mientras que la tabla es 3,84. Entonces, aquí se acepta la hipótesis nula de que las varianzas son homogéneas. Vamos a calcularlo. Igual var de este grupo Entonces, 21 y 12 parecen ser distintas, pero pues no, la prueba nos dice que no lo son. Si fuéramos a usar la prueba de Fmax, sería igual a esto, entre esto, 1,69 con, ¿cuántos grados de libertad? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, con grado de libertad del numerador serían 10, 11 menos 1, y del denominador serían aquí 10 menos 1, 9. Entonces iría a la tabla de Kolmogorov con 10 y 9 grados de libertad y veo si 1,69 es significativo. Seguramente me va a decir que no lo es, y concluyo que las varianzas pues son homogéneas. Pero si la prueba de Fmax me da un valor, no tiene sentido aplicar ninguna otra prueba. Pero cuando Fmax me da heterogéneo, ahí es cuando yo uso Leven o uso Bartlett para confirmar si realmente las varianzas son homogéneas o son heterogéneas. Señores, faltan 13 minutos, me tengo que preparar para la siguiente clase, así que voy a parar aquí y nos vemos entonces el día lunes. ¿Hay alguna duda? Profe, ¿estará subiendo esta clase? Sí, claro, esta clase está grabando, yo la subo y vamos a continuar con este tema el próximo lunes, que vamos a ver la prueba del Leven. Pero vamos a hacer ejercicios con esto para que ustedes se practiquen y sepan cómo aplicar la prueba de Fmax, Leven y Bartlett con cada ejercicio y se sientan pues cómodos usando estas pruebas. Y vamos luego a compararlos con los datos que nos dan los paquetes estadísticos. El problema es que el Infostat solamente da la prueba de Fmax. Les iba a preguntar si el R que ustedes practicaron con el profesor Jesús Briones indica otras pruebas para comparar, para medir homogeneidad de varianzas. ¿No lo saben? Michael, ustedes usaron otros paquetes estadísticos, ¿verdad? Con el profesor Jesús. Sí, profe, algunos. R, Infostat, el otro. No recuerdo muy bien algunos, pero sí usamos varios. SPSS. Sí, también, sí, también. Ok, bueno, yo voy a hablar con Jesús esta tarde, que tengo reunión con él, y le voy a preguntar si SPSS da otras pruebas, para entonces poder, para que ustedes los tengan a mano, porque ustedes tienen cargado en sus computadores el SPSS. Yo no lo tengo, pero le voy a pedir a Jesús que me lo suministre. Bueno, jóvenes, nos vemos el lunes entonces. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe.